ilícitos y también se veía el tema del jineterismo. Toda esta zona de aquí también las personas la utilizan. Es interesante que la única entrada sea esta. Por aquí también puedes entrar, Víctor. Vienen personas y se ponen a pintar a quien venga y lo viva. Claro. ¿Sabe? Que está ahí tranquilo. Buenas, mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Hoy les voy a estar haciendo un video bastante interesante, ya que voy a estar yendo a un casino donde se practicaba la trata de personas, juegos ilícitos. Entraban yates directamente desde Estados Unidos hasta aquí y desde México, un lugar que era solamente para personas adineradas antes de 1959. Un lugar donde abundaba el jineterismo, el juego y todas esas cosas. Pero primeramente ando con Víctor G, que les invito a que se suscriban a su canal, que él es de aquí. Y quiero que me comentes, Víctor, a ver, háblame un poco de este casino. Bueno, este casino yo lo conocí, la historia, desde hace muchos años. Está aquí, actualmente está abandonado. Era un casino que, como estaba comentando Jaysan, durante la época de Batista fue muy famoso en esta zona, ya que entraban barcos por el Golfo de México, provenientes de México, de Estados Unidos, barcos privados de personas adineradas que venían aquí a practicar juegos de casino precisamente, ilícitos, y también se veía el tema del jineterismo o la trata de mujeres y ese tipo de cosas. Y bueno, ya luego con el triunfo de la revolución ese casino se cerró y ya quedó ahí de esa manera como una huella, una evidencia de lo que fueron muchos casinos aquí en Cuba que practicaban ese tipo de juegos, que tenían su propio monopolio de la economía y todas esas cosas. Para los que no son de Cuba, quiero especificar que al principio de la revolución, en 1959, empiezan las expropiaciones y las prohibiciones aquí en Cuba. O sea, se eliminó la propiedad privada y todo pasó a ser literalmente de pueblo. No se permitió juegos, se eliminó el jineterismo, se hicieron una serie de reformas que lo que hizo fue cambiar la economía radicalmente. Se pasó de una economía de mercado, de una economía de libre empresa, una economía centralizada, socialista, por decirlo de alguna manera, y todos esos lugares cerraron y se eliminaron. Y nos encontramos aquí, como les comentaba, en Santa Fe. Miren qué clase de vista hay acá. Víctor, cuéntame un poco de esto, ¿por qué eso está así? Mira, eso principalmente era la calle Primera, era una carretera donde pasaban las guaguas porque allá atrás era una terminal. Luego de ser casino, pasó a ser una terminal de ómnibus. Entonces las personas esperaban su guagua allá atrás, la guagua recorría todo este borde de lo que es la Puntilla, la playa de la Puntilla, y terminaba allá atrás y recogía a los pasajeros. Y allá atrás justamente se filmó una película cubana muy famosa que se llama La Lista de Espera. Allá atrás fue donde se filmó y se pueden ver todas las tomas del casino, que también se trató el tema de que era como una terminal. Mi gente, una cosa que me da mucha curiosidad. ¿Qué habrá pasado con todos esos equipos de casino que habían aquí? Pues la verdad no sé. Para mí que esos lugares fueron así como saqueados, diría yo. Sí. Eso, con el paso del tiempo, no sé, las personas, no sé quién fue quien Sí, que se encargó de eso. se encargó de eso, ¿no? Porque, a ver, yo personalmente, yo digo que literalmente los casinos no te obligan a ir a gastar el dinero, tú vas porque tú quieres. Exacto. Vamos a estar claros. Exacto. Entonces yo soy una persona muy democrática, muy capitalista, ¿sabes? Y estoy muy de acuerdo con los casinos, ese tipo de cosas. No, sí, porque tú sabes cómo son las los casinos. A ver, no es que me guste, pero ellos no te obligan. No, me quedé sin dinero. Claro, esos son juegos libres que tú puedes. Me quedé sin dinero del casino. No, ¿tú fuiste al casino? ¿A quién te olvidó del casino? No, eso es ¿Entiendes? a gusto de cada cual. Y aquí pescan y eso, Víctor. Sí, por estas orillas y sobre todo a la orilla de lo que es la plataforma esta, que comprende el casino, las personas, los pescadores vienen a tratar de... Amigos, ¿se pesca bien aquí? ¿Se cogen sus pescaditos eso? A veces se coge. A veces, todo depende. No, este es el tiempo muerto. Este tiempo es malo, en el frío no viene el pescado para acá. Sí, no es mucho pescado ahora porque el tiempo muerto, estamos en un mes del tiempo muerto. A ver, Bueno, se cogen sus cositas. Se cogen sus 2 cositas y eso. libras pico, 3 libras. Hay su... Mira, o sea, voy a decir que esta es la entrada. hay que pasar por este puente Sí. de madera. Me estás diciendo que tengo que pasar por aquí para entrar a los famosos casinos. Y déjame decirte que este puente se puso recientemente. La vez que yo vine y grabé el video tuve que coger por las vías de hierro esta, que había otra aquí que mira se cayó. Inventando y arriesgándote por arriba de las vías. Tuve que pasar por ahí porque este puente no estaba. Luego pusieron el puente para que las personas pudieran acceder al lado allá, sobre todo los pescadores. Ya ese es el casino que está allá y está rodeado completamente de agua, como puedes ver, está separado. Los barcos entraban por allá. Por Sí, esa los barcos zona. se parqueaban aquí, se Y bajaban y en la entraban bahía directo al ahí, casino. que también donde está la parte de la marina, del lado de allá, ahí parqueaban los barcos y entraban entonces directo al casino. Y ahí tienes el casino como tal, ese es el casino. A ver, Víctor, una cosa interesante que te quiero decir. Esta parte de aquí alrededor del casino era de gente adinerada.
Tú dices esta zona Los de aquí alrededores, afuera. porque claramente en los casinos había música. A lo mejor en su momento se quejaron o algo. En aquel tiempo sí no sabría decir No sabrías si las decirme. personas. Lo que sí sé es que las personas que entraban precisamente aquí sí eran adineradas. Bueno, Los mi gente. alrededores no sé. Vamos a entrar por acá. Víctor, ve tú primero, por favor. Vamos a ver. Miren, yo estoy pesado. Está riesgoso esto, caballero. Sí. Este puente mar en cualquier momento se cae. Bueno, mi gente, este puente está bastante riesgoso, pero bueno, lo pasamos. Es interesante que la única entrada sea esta. Oh, por aquí también puedes entrar, Víctor. Bueno, sí. Lo que tendrías que pasar por aquí y aquí, como encaramarte por allá. Aquí mayormente esto lo usan los muchachos para Jugar y bañarse. eso. Se tiran. O sea, esa agua es y se limpia como bañan. tal. Sí. Y para allá Esta está es la comunidad limpia. pesquera. Para allá y para acá, izquierda, derecha, está la comunidad pesquera. Perfecto. No, aquí habían como una especie de cafeterías y esas cosas ahí en la plataforma esa. Esto estaba como más estructurado y adecuado para que la gente viniera a gastar su dinero Hasta aquí. su plata. Sí, claro, efectivamente. A ver, para hacer un casino lo veo bastante pequeño. Se ve que era un Sí. lugar así como discreto. Era de 2 pisos. Ah, era de ¿Qué 2 pasa? pisos. Claro, por eso es que lo ves así. Pero realmente no era un casino gigante, era un casino pequeño de 2 plantas. El segundo piso ya se destruyó por completo Ya. y bueno, eso fue lo que quedó. O sea, esto es un casino de 2 plantas, me quieres decir. Sí. Para allá se ve que hay casas de gente adinerada como tal. Sí, toda esta zona, bueno, tú sabes que es de personas con dinero que viven acá. No, es que todas esas casas dan directamente al mar. Sí. O sea, son casas que dan directamente al agua y es un agua que está limpia, no es un agua contaminada. Aquí tú te puedes bañar sin ningún tipo de problema y no te va a pasar nada. Quiero mostrarles un poco esto aquí, mi gente. Miren para acá. Miren aquí, miren lo cristalina que está esa agua. Miren eso. Y no está tan hondo, ojo. Sí. A Lo que veces sí- sube más. Hoy parece que la marea está baja. Sí, lo que se ve es que estamos en tiempo de frío. Sí. Pero miren todas esas casas que hay acá. O sea, y estas casas siempre fueron de gente con dinero, vamos a estar Sí, claros. eso sí. O sea, era un casino literal que estaba rodeado de la burguesía en ese tiempo, de la parte de la parte de Santa Fe con dinero, de la parte Me de parece personas que que todavía tenían, se- que todavía estaban se posicionadas. mantiene, Sí, se mantiene, a lo mejor quedan 2 familiares de o los 3 dueños. son de los restaurantes más famosos. En Marea, me parece hay. que para esta En Marea Marea. y el Laurel. Son 2. Exactamente, son dos restaurantes que es para la gente que tiene mucho dinero aquí en Cuba, que ahí no puede ir cualquiera. Aquí hueco como de cangrejo, ¿visto, no? Sí, lo que ya no sé si queden todavía, pero antes en esta zona había muchísimos cangrejos. Tú los veías caminando por la calle y Sí. todo, pero parece que se los han comido. Hasta los cangrejos se fueron por el país. No sabes. Parece que se los comieron y cada vez quedan menos, pero antes sí los veía. Este casino, bueno, por la noche ya se utiliza para tú sabes qué cosa. Sí, claro. Es un lugar Y- propenso para las personas que quieren Sí. satisfacer sus Y necesidades, ustedes también saben. algo muy interesante es que hay una persona que vive ahí adentro. Aquí vive una persona. Ahí adentro hay una persona que improvisó una especie de casa súper rara y que vive Vamos a ver si hablamos con él. ahí. Y por todo lo demás sí está completamente abandonado. Miren, aquí como tiene, uno se ve, a ver qué pasa. Las cosas que están frente al mar claramente son, si no se le da mantenimiento, son muy fáciles que se corrompan y se destruyan más rápidamente que algo que no está frente al mar. Miren cómo está el techo como tal. Entonces, aquí han hecho como graffiti. Y aquí, bueno, totalmente destruido. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí esa es la casa que te digo. Ah, ahí vive una persona. Ahí hay una persona que improvisó como una vivienda en este casino abandonado Ya. y tiene un televisor y cosas. No, súper bien, súper bien. O sea, una cosa que al final nadie vive, mejor que alguien venga y lo viva. Claro, por ¿Sabe? Y que supuesto. esté ahí tranquilo. Entonces, aquí como tal, creo que era la sala como tal de fiestas y de juegos, ¿o no? Sí, este debe ser el salón principal del casino. La parte de arriba sí no sé qué era. Tenía como una cúpula también, un Sí, techo ajá. que- Porque esto tenía un segundo piso, como tú me comentabas. Exacto. Segundo piso que ya se desbarató por completo y ya no existe. Después, Víctor, después de ese casino, ¿tienes conocimiento si fue algo en específico? No, después de ese ¿No sabe? casino creo que se usó como terminal. Como terminal me estabas comentando. Sí, donde aquí las personas esperaban y la guagua llegaba, entraba, daba la vuelta. Cuando el existía la puente carretera. funcionaba, cuando el puente funcionaba y la carretera también funcionaba. Entraban aquí, daban toda la vuelta y ese era el recorrido de las guaguas hace muchos años aquí en Santa Fe. Bueno, mi gente, este lugar se puede decir que es bastante beneficiado, claramente. En ese tiempo, si eras millonario, si eras famoso,
No te convenía estar exhibiéndote por La Habana Vieja, ¿sabes? Por el Vedado, por casinos más conocidos, un ejemplo como el Casino del Capri. Entonces venías aquí en tu yate muy discretamente, lo parqueabas allá, te bajabas, venías, hacías tus diligencias aquí y nadie se enteraba. Era un lugar bastante discreto para la élite que había en esa época, en el tiempo del capitalismo, como les comentaba. En 1959 la revolución triunfó y se eliminó el juego, supuestamente se eliminó la prostitución, pero bueno, eso no fue así, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces esto es lo que queda del antiguo casino. Ahora voy a entrar porque les quiero mostrar unos cuantos detalles. Miren acá. A este tipo de lugares vienen personas y se ponen a pintar, ¿sabes? Y como a escribir frases y todo ese tipo de cositas. Y para acá pasa lo mismo. O sea, casi siempre vienen grafiteros, ¿se llama, verdad? Sí. Vienen grafiteros, hacen sus grafitis, pintan. Hay personas que normal escriben su nombre o escriben el nombre de una pareja y ese tipo de cosas. Ese casi siempre es el destino de todas las antiguas infraestructuras que había en Cuba que no se han conservado. Siempre se destruyen, vienen los grafiteros, se coge para que algunas personas por la noche vengan a hacer algunas cosas turbias, para no decir lo que hacen. Entonces termina así, termina destruido. Siempre pasa lo mismo. Mira, las antiguas puertas, las puertas las cerraron e igual. Pintan aquí, se ponen a pintar, hacen dibujos un poco turbios también. Lo que sí me sorprende también es que aquí antiguamente había una avenida, me comentaba Víctor, y esto servía como parada de ómnibus, ¿no es verdad? Sí, una estación. Pero la avenida se eliminó, ¿qué pasó? La avenida se destruyó, como viste adelante que te enseñé. Se destruyó por completo. El mar empezó a penetrar hasta que destruyó la calle. Hasta que destruyó la calle por completo. No se pudo utilizar más. No, de verdad que triste, de verdad. Pero bueno, queda esto como un pedazo de la historia y va a quedar este video también, ya que algún día esto va a desaparecer porque está en camino a desaparecer claramente. ¿Qué me comentabas, Víctor? Dime. Entonces, alrededor de todo el muro este que recorre y bordea la zona, es que se ponen los pescadores y se ponen a pescar por allá adelante también. Incluso personas que vienen a bañarse y tirarse al clavado por allá atrás. Se pone ya. Entonces aquí la gente se baña y viene a pescar también. Sí. Para allá atrás la gente se baña al final. Me encanta la vista hasta que hay aquí, te lo digo de verdad. Mi gente, espero que les haya gustado este pequeño video mostrándoles el antiguo casino, un pedazo de la historia de lo que fue como un día, que ya no es, que queda aquí. No se olviden de suscribirse a mi canal Jay San TV. Nos vemos en una próxima aventura en Jay San TV. Chao, mi gente.